Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio que, como lo mencionó la jefe Adriana, se ha creado desde el Grupo de Salud Mental para que cada 8 días tengamos un espacio para conversar sobre temas de interés común, sobre todo para cuidarnos y seguir cuidando. Esta tarde les voy a hablar sobre cómo hablar con los niños, con sus hijos, y sobre algunas recomendaciones para cuando trabajamos en el sector de la salud. La charla va a durar más o menos media hora y luego tendremos unos minuticos para hacer preguntas. Como les contó la jefe Adriana, yo soy Juanita Rojas Restrepo, psicooncóloga, trabajo con niños en oncología pediátrica y con adultos en el centro de oncología. Definitivamente mi trabajo con los niños y sobre todo con un diagnóstico oncológico me ha hecho creer firmemente en el deber que tenemos como adultos de comunicarnos con los niños, de oírlos, saber qué sienten, qué desean, qué piensan. Sin embargo, debo contarles que nunca había hablado de comunicarnos con los niños acerca del COVID-19. Esto es algo nuevo para todos, es algo de lo que hemos venido aprendiendo a manejar, que seguramente nuestras experiencias previas, laborales, personales, académicas, nos han dado muchas herramientas para poder transitar esta desconocida situación. Esta charla está construida a partir de lecturas, de experiencias diarias de padres con sus hijos, de mi experiencia laboral y académica, de enseñanzas que nos han dejado los países que han pasado por todo esto antes que nosotros, y definitivamente es una construcción diaria que espero sigamos teniendo. Ya llevamos un mes de aislamiento, seguramente ustedes mismos han leído o han oído varias de las cosas que yo voy a decir. Mi idea es hacer una recopilación de estas ideas importantes para que las tengamos en cuenta y tal vez dar algunas recomendaciones que nos sirvan día a día con los niños y jóvenes, no solo en este contexto, sino en la vida diaria. Vamos entonces a empezar hablando de las... Qué pena que tuvimos aquí una pequeña interferencia. Vamos entonces a hablar de las etapas del desarrollo. Justamente para empezar a hablar de la comunicación necesitamos pensar en estas etapas. Ellas fueron descritas por Piaget, por Erickson, por Vygotsky o por otros autores quienes hablaban del desarrollo social, emocional, cognitivo de los niños. Y aunque algunas de estas teorías vienen replanteándose actualmente, nos han permitido definitivamente comprender las etapas por las que transitan los niños en su crecimiento. Si tenemos en cuenta estas etapas al hablar con un niño, podemos comprender cómo ellos nos están entendiendo y cómo es la forma en la que ellos se comunican de manera verbal y de manera no verbal. La primera etapa, entonces, habla de la percepción sensoriomotora. Va desde el nacimiento hasta los 2 años. Aquí es cuando la mamá, el papá o los cuidadores son una fuente de seguridad inmensa e importantísima para los niños. La percepción en esta etapa es completamente sensorial y, por supuesto, la comunicación es no verbal. Los pequeñitos no tienen noción ni de la enfermedad ni de la muerte. Esto es algo claramente a grandes rasgos para poder pasar por las 4 etapas y ya seguir con algunas de las recomendaciones. La segunda etapa es la preoperacional o la etapa escolar. Va desde los 2 años más o menos hasta los 7 años. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre un niño de 2 años y uno de 7 es bastante grande. Por eso se habla de desarrollo. Sin embargo, intentamos ver cómo los niños van adquiriendo unas habilidades y van recorriendo unos pasos para seguir al siguiente momento de cada una de las etapas. Aquí vemos un pensamiento egocéntrico. El niño entiende el mundo desde su perspectiva y solo existe esa perspectiva. También se ve cómo el pensamiento va pasando de ser muy concreto a ser un pensamiento mágico. Por eso el juego es tan importante en esta etapa. Aquí es bien importante decirles que los niños se expresan a través del juego, del dibujo. La comunicación verbal empieza a estar presente, pero la no verbal sigue diciéndonos muchas cosas de cómo acompañarlos. Fíjense que en esta época los niños pueden hacer un cohete con una caja de cartón y llegar hasta la luna. Realmente ellos llegan hasta la luna. Y es por esto que el juego se vuelve esencial. Pensando en esta etapa, pienso que esto se ha perdido un poco por todo el tema de la tecnología
Y los invito también a reforzar en los niños el juego que les permite expresarse, les permite contar varias de las cosas que están sintiendo a través de este juego simbólico, de los dibujos, etc. En esta época también los niños empiezan a pensar un poco en más la relación de las cosas. ¿Por qué me enfermé? Pero aquí viene también la fantasía. ¿Será que me enfermé porque me comí una moneda sucia? Entonces, justamente como lo acabo de mencionar, es donde podemos empezar a tener los ojos abiertos al pensamiento mágico, porque ahí vienen muchas fantasías sobre lo que puede estar pasando. Seguimos con la tercera, que es la etapa de las operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años más o menos los preadolescentes. Ellos ya pasan a tener un pensamiento lógico y a tener un buen manejo del tiempo. Y pasan de tener este egocentrismo de pensar que el mundo es solo como ellos lo perciben o como ellos lo ven y empiezan a tener más empatía. No quiero decir que no tengan empatía previa, pero empiezan a comprender que los otros pueden sentir, pensar y querer cosas diferentes a las de ellos. Comprenden que es más reversible o irreversible. Por eso la enfermedad y la muerte son más comprendidas. En esta época ya podemos empezar a tener niños que comprendan que la muerte es irreversible. Antes no, antes se puede pensar que se muere, pero el que muere vuelve a levantarse. Y ya para finalizar las etapas tenemos las de las operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante, más o menos 15 o 17, ya se encuentra un razonamiento lógico, se entiende que las acciones tienen consecuencias, se crean hipótesis para encontrar soluciones a los problemas, ya se hace un razonamiento de lo que se dice o de lo que ocurre a su alrededor. Aquí ya la muerte y la enfermedad son comprendidas en su totalidad. Estas etapas del desarrollo nos han ayudado durante muchos años. Sin embargo, ahora yo creo que estamos viendo o nos estamos enfrentando a unos retos que no teníamos hace 10 años con los niños y con los adolescentes. Definitivamente las redes sociales, el manejo de la tecnología, los programas de televisión, la música, hace que estemos viendo a los niños y a los jóvenes, voy a decir esto un poco entre comillas, adelantándose en las etapas del desarrollo. Por ejemplo, la adolescencia se está viendo más temprano. Sin embargo, para mí es muy importante decir que los niños son niños, no son adultos pequeñitos, como algunas veces decimos coloquialmente. Y aunque sí hay cambios grandes, y definitivamente sí estamos encontrando que están, vuelvo y digo, entre paréntesis, creciendo más rápido, ellos siguen necesitando de los adultos, siguen necesitando de la guía, de la explicación, del consuelo, del cuidado, del ejemplo, de todo lo que requiere una formación. Incluso necesitan que los acompañemos justo en este mundo donde todo se mueve más rápido y donde hay muchísimos más retos. Entonces vamos a empezar con un aprendizaje para todos. Y como se los dije desde el principio, tal vez en este momento ya llevamos unas semanas o un mesecito hablando con nuestros hijos, con los niños, comunicándonos con ellos. Y esto es más una invitación para tener estas recomendaciones cuando tengamos que hablar con ellos siempre y a lo largo de toda la vida, en esta situación y sin esta situación. Mi primera recomendación, en principio, es que como adultos reconozcamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestros gozos, cada uno lo que esté sintiendo. Si vamos a hablar con un niño y estamos absolutamente angustiados porque pasó algo importante en nuestro trabajo, no paramos de pensar en eso y nos angustia y nos llevamos el problema a la casa. Es bastante probable que les vayamos a transmitir esa emoción a los niños. Si estamos bravos por algo, si tenemos miedo, los niños son como unas esponjitas que van absorbiendo todas las emociones y los pensamientos de los papás. Entonces, antes de hablar con los niños o los jóvenes, piense cada uno cómo se está sintiendo. Como adultos, se vale tener dudas, se vale tener miedo y se vale decirle al niño y tal vez compartirle las emociones. Incluso a veces recomiendo que cuando a los niños les cuesta expresar un poquito las emociones, sean los adultos que empiecen primero hablando. Entonces así los niños comprenden que se puede hablar, se vale sentir en ese momento y saben que el otro también está sintiendo algo. Claramente cuando un adulto comparte las emociones o los pensamientos, debe ser en un tono adecuado para no solo compartir, sino al final también dar piso sobre la conversación.
Qué pena el ejemplo tan simple que voy a poner, pero si estamos todos en casa un domingo, un poco aburridos ya de estar en la casita o encerraditos, el papá puede decir frescamente, ay, cómo quisiera estar afuera en la ciclovía. Este encierro ya, quiero estar afuera. Estoy un poco triste porque no puedo estar montado afuera en la bicicleta. Entonces el niño va a decir, uy, mire, tal vez no soy el único que quisiera estar afuera. Pero después el papá tiene que dar el piso. Bueno, mi amor, está bien, lo estamos haciendo bien. ¿Sabes? Tal vez pongámonos a hacer un ejercicio diferente, lo vamos a manejar y vamos a hacer cosas para estar mejor. El papá expresó sus emociones, pero dio un piso y dio seguridad al final. No es el niño quien tiene que consolar al padre, sino el padre tiene que estar ahí para el niño. Entonces siempre recordemos que los niños observan y escuchan todo el tiempo. Los adultos somos su ejemplo. Sus padres o sus cuidadores son quienes les brindan el soporte que ellos necesitan. Son quienes les dan el piso y la seguridad. Esto es una foto real. Él es mi abuelo y es mi primito. Y fíjense que desde pequeñitos ellos empiezan a moldearse. Entonces es importante lo que les venía contando. Los niños piensen, los niños sienten, los niños tienen deseos, claramente de acuerdo a sus edades. Es diferente un niño de 5 años a un niño de 8 años o incluso a un adolescente de 13 o a un adolescente de 15. Ellos sienten de maneras diferentes, pero sienten. Ellos también tienen preocupaciones, ellos también les hacen falta las cosas, ellos también encuentran la manera de seguir cada día y de adaptarse a las situaciones. Pero no solo en este momento, es siempre. Y es importante escucharlos y saber cuál es su visión de las cosas que están pasando a su alrededor, siempre y en todo momento. Aquí entonces unas recomendaciones. Pregúntense en este momento, ¿he hablado con mis niños antes? ¿He hablado antes con ellos de lo que está pasando a nivel global? La conversación ha sido tal vez un poco informal a la hora de la comida o luego de estar jugando. Los he oído lo que están pensando. Pregúntense también quién necesita hablar. Ustedes perciban si necesita hablar el niño más pequeño o si es el adolescente que tengo en la casa o tal vez es mi pareja. Incluso soy yo quien puede necesitar hablar en ese momento. Cuento con tiempo. Miren, esto es clave para la conversación con los niños y con los adolescentes, tener tiempo. Y yo entiendo que ahora en este momento, tiempo es lo que cuesta un poco tener ahora, porque hay muchas labores y muchas cosas a las que toca prestarles atención. Pero si van a hacer una comunicación formal y van a hacer una conversación formal con los niños y los adolescentes, mi primera recomendación es que tengan el tiempo para hacerlo, para que puedan prestar toda la atención centrada en esa conversación y en ese momento. Si voy a estar sentado dibujando con mi hijo, si voy a estar sentada jugando con él o si voy a estar hablando con él en ese momento, que pueda tener mi atención centrada, no que tenga una reunión en 5 minutos, porque seguramente esa conversación va a traer mucho valor para la familia. Entonces vamos, bueno, antes de continuar, aquí tengo quién necesita hablar, justamente por ver si soy yo y también reconocer mis emociones propias. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, a los niños hay que preguntarles qué saben, no irles con toda la información y bombardearlos de información, porque ellos seguramente ya han oído cosas, piensan cosas, conocen algunas cosas, y en vez de adelantarnos, es importante primero decirles qué saben. Después, ¿hasta dónde quieres saber? Y te cuento lo que yo sé. Ya vamos a revisar estas tres un poquito más individualmente. ¿Qué sabes? Ahora en las casas están prendidas los noticieros, las redes sociales, y la pongo en negrita, ahorita les cuento por qué. Oyen las conversaciones de los adultos. Nosotros creemos que hay veces ellos no nos están oyendo. Y sí nos están oyendo. Ellos están prestando toda la atención y muchísimo más en este momento donde saben que las conversaciones son importantes. Se están reuniendo en clases virtuales en los colegios, los más grandes de pronto tienen celular y están revisando su WhatsApp con las conversaciones con los amiguitos. Entonces hay que preguntar primero ellos qué saben. Y ojo con las redes sociales, porque ahora estamos viendo noticias que no pueden no ser del todo verdaderas o noticias un poco más alarmantes y puede que los niños se nos estén quedando con esa información. Por eso la importancia de preguntarles qué tienen en sus pensamientos. ¿Hasta dónde quieres saber? Esto casi que es general, incluso para los adultos. Hay personas que quieren saberlo todo.
Otras prefieren tener solo una información básica. La cuarentena va hasta el 11 de mayo. Listo. Ya con eso tengo información, no quiero saber nada más. O incluso algunas personas prefieren no saber absolutamente nada. Los niños también tienen este sistema psíquico que los protege de información que no quieren saber y ellos nos hablan de manera no verbal. Un niño que no puede tener más información, un niño que quiere que nosotros dejemos de hablar como adultos, empieza a verse las manos, empieza a decir que tiene ganas de ir al baño, que quiere prender el televisor, que tiene un poquito de hambre. Y esa comunicación debemos prestarle atención, porque ahí nos está diciendo, no más, no puedo con tanta información. Y ahora, la tercera recomendación es, te cuento lo que yo sé, ¿quieres saber más? ¿Quieres conversar sobre esto? Y esta conversación es la que nos va a arrojar muchas cosas valiosas, preguntas, temores, fantasías que tengan los niños. En las preguntas, yo siempre parto de la base y siempre le digo a las familias con las que trabajo, y es que las respuestas de mamá, papá o de los cuidadores permanentes son respuestas hechas con amor y son respuestas dadas con querer protegerlos. Y desde ahí partimos de la base que ya están bien. Ustedes conocen a sus hijos, conocen a los niños, conocen a los jóvenes, conocen qué los ayuda y qué no los ayuda. Y ustedes van a tener siempre una palabra que los va a sostener. Abran siempre ese canal de comunicación y validen a los niños. Cuando les hagan una pregunta, respóndanles primero diciendo, me parece tan importante esa pregunta que me acabas de hacer, o gracias por preguntarme, o es muy valioso para mí que me hagas esas preguntas. Y eso va a abrir siempre canales de comunicación. Y ojo, no siempre ustedes tienen que saber la respuesta. Puede que no la sepan y se vale. Entonces también se vale decirle, ¿sabes qué, mi corazón? Eso no me lo sé. ¿Qué te parece si buscamos los dos y nos leemos un artículo del tema? ¿O te parece si le pregunto a mi colega que es más experto en esto? ¿O tú qué piensas de esa pregunta? Bueno, espérate y revisamos. Se vale no tener la respuesta. Ojo, los temores es importantísimo y así como abrimos el canal de comunicación para las preguntas, también abrimos el canal de comunicación para los temores, las dudas, los miedos. Cuando los niños nos dicen es que tengo miedo o es que estoy triste, intentemos no responderles diciendo no estés triste, mi amor, todo va a estar bien. No tengas miedo, corazón, todo va a estar bien. Porque ahí el niño igual se quedó con el miedo. Mi recomendación más grande es que le digan a qué le tienes miedo. ¿Qué te pone tan triste en este momento? Encontremos los dos cuál es la emoción que tienes ahora mismo. Es probable que no muchos de los niños puedan ponerlo de forma verbal y también está bien, no los tenemos que forzar hasta que nos digan algo. Pero estas preguntas nos hacen que podamos ahondar un poquito más. Entonces, ¿a qué le tienes miedo, mi amor? A que tú salgas a trabajar porque te puede pasar algo. Ay, ya entiendo. Mira que ese miedo me parece que está muy fundamentado, corazón. Mira, vamos a hablar de eso. Cuando yo salgo, ¿qué puede pasar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso los lleva a acoger ese miedo del niño. Y después preguntar qué te puede ayudar. Hay niños a los que les sirve colorear, ver tele, abrazar a mamá, cosas que les den soporte y que empecemos a recoger herramientas que nos van a servir en las adversidades que se nos presenten en la vida. Y las fantasías, sobre todo, aclarar lo que les decía ahorita de me enfermé porque me comí una moneda sucia. Eso pasa mucho en los niños y es bien importante oírlos, que en esa conversación puede salir alguna fantasía que tengamos que aclarar. Otras no, otras incluso nos pueden ayudar a acompañar a los niños en la historia para que ellos puedan entender lo que está pasando. Pero otras fantasías sí las tenemos que aclarar. Imagínense que me contaba una persona del área administrativa de las clínicas que su chiquita estaba muy angustiada este fin de semana y ella dijo, ¿será que la saco al parque así sea a dar una vueltica en la bicicleta? Y la misma niña le dijo, no, 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 porque entonces si salimos, de pronto van a venir unos policías y nos van a regañar muy duro porque han dicho que nadie puede salir y qué tal que llegue un avión y nos mire y entonces nos regañe. Miren qué proceso de realidad tiene la niña, pero también de fantasía. No va a llegar el avión, la policía no va a llegar enormemente a regañarlos, o bueno, puede que sí en algunos puntos, pero podemos oír esa fantasía y podemos ayudarla. Otra chiquita me pasó, esto me pasó hoy, se los voy a contar. Ella ingresó a la clínica a su tratamiento con quimioterapia y le tomaron la temperatura al ingreso de la clínica como está siendo habitual.
Entonces yo hoy la saludé, pasé a conversar con ella, a ver cómo estaba en su ingreso y me dijo, ¿sabías que nos están haciendo prueba de COVID a la entrada de la clínica? Y yo, no, mi corazón, ¿cómo así que una prueba de COVID? Sí, con un aparato que nos están mirando el COVID en el cuerpo. Yo le dije, no, corazón, eso es la temperatura, porque esos aparatos ahora son de tecnología nueva y eso es lo que nos ayuda a ver cómo está la temperatura de la gente al ingresar a la clínica. Pero miren las cosas que se pueden crear los niños en su cabecita. Entonces, validar, contener y responder de manera clara a esas preguntas. Esto lo vamos a tener en cuenta y es explicar. Yo creo que estas recomendaciones, como les dije al inicio de la charla, no sé si llegan un poco tarde, porque ya llevamos un mes en cuarentena, entonces creo que esto ya lo han oído y lo han repasado y lo han leído y lo han visto enormemente. Pero bueno, en cada una de las casas vamos a ver cómo se pueden tomar estas recomendaciones justamente para aplicarlos en otras cosas del día a día. ¿Por qué tenemos que quedarnos en casa? Esto es importante recordarles a los niños que esto no es un castigo, no es algo malo que ellos hayan hecho. Fíjense que comúnmente hemos dicho, no puedes salir a la fiesta, te tienes que quedar en la casa, no vas a bajar al parque a jugar con tus amigos, te quedas en la casa. Que ellos no piensen que esto es un castigo, es para cuidarnos y para cuidar al otro. Se les puede explicar que aunque se ha encontrado que los niños no les dan síntomas muy fuertes, o no los pone muy malitos tener el coronavirus, los niños pueden ayudar a que no les dé a otras personas, incluso a los más mayores. Y por eso, quedándonos en casa, están ayudando a cuidarse y a cuidar a los otros. Para ellos es importante sentirse útiles y saber que están haciendo algo por el otro. Lo otro es importante que recordemos que hay otras enfermedades, gripas que nos dan todos los años. No todos los síntomas quieren decir que sean coronavirus. Y es importante que los niños sepan esto, porque pueden estar sintiendo algún dolor o algún malestar y por miedo intentan disimular u ocultar algo físico que estén sintiendo. Entonces, por eso es bueno aclarar e importantísimo aclarar que no todo es COVID-19. Explicarles también por qué el uso de tapabocas, por qué estornudar o toser en el codo. Y además es que usar tapabocas puede ser muy incómodo. Antes de ponérselos, explíquenles por qué es tan importante la utilización del tapabocas. Al igual que cuando les explicamos por qué nos debíamos quedar en casa, es cuidarnos y cuidar al otro. Y bueno, lo que hemos oído del cuidado de manos, cómo se hace, para qué se hace, y definitivamente el lavado de manos se nos puede volver un hábito. Esto no debería ser solo ahora. Y los niños deberían saber que el hábito de lavarse las manos puede ser como el hábito de lavarse los dientes, que tiene que ser continuo, que cada vez que lleguemos a la casa nos lavamos las manos, cuando entramos al baño nos lavamos las manos, y les vamos imprimiendo definitivamente unos hábitos saludables de ahora en adelante. Esto es importante, lo puse un poco como distancia social versus distancia física, y es porque ahora mismo necesitamos tener distancia física, lo que no quiere decir que tengamos que tener distancia social. Aunque no estamos de manera física o presencial, seguimos hablando con nuestras familias, seguimos celebrando cumpleaños, apoyando al otro en momentos difíciles cuando lo necesita, seguimos compartiendo con los que vivimos, haciendo un rompecabezas juntos, cocinando juntos, no sé, seguimos teniendo clases virtuales. Esto hace que estemos teniendo contacto social. Lo que necesitamos ahora es distanciarnos de manera física, pero no social. Esto nos está creando también unas percepciones diferentes de lo que se necesita en este momento y creando un poco de angustias de pensar que vamos a estar muy aislados socialmente. Otra cosa importante con los niños, vamos a ver, la recomendación incluso es que en casa se esté a 1,5 metros de distancia de la otra persona, del familiar, o que se intente compartir un poco menos en el mismo espacio entre los miembros de la familia. Ahora, yo entiendo que los niños pequeños no comprenden del todo por qué no pueden abrazar a sus papás apenas lleguen, o si se caen y se pegan duro, es probablemente que vayan buscando un abrazo de papá o de mamá o de los cuidadores. Explíquenles, explíquenles por qué al llegar a la casa deben tener un momento donde papá, mamá o el cuidador vaya a hacer un proceso de aseo y luego puedan estar con ellos. Y si los van a abrazar, si van a estar con ellos, si los van a acompañar mientras duermen, háganlo de manera que se protejan ustedes
y protejan a sus pequeñitos, que estoy segura que lo han venido haciendo, pero los niños sí necesitan ese contacto con mamá o papá. Me estaba contando una médica de aquí de la clínica que ella llega a su casa y tiene su hijo de 11 años que hicieron una rutina juntos. Ella toca el timbre de su casa y su hijito va, le abre la puerta, no la saluda, ella se quita la ropa con la que llegó, pasa al baño, su hijo le abre el baño, le cierra la puerta del baño, ella se baña y cuando sale ya puede saludar a su hijo como corresponde. El hijo está completamente encantado de poder ayudar a mamá en la rutina que crearon ellos juntos. Entonces, esto es algo que pueden hacer con sus hijos para entre todos tener ese hábito de cuidado. Entonces, ahora un poquito más sobre cómo lo hacemos cuando trabajamos en una clínica. Mi recomendación inicial es contarles a sus hijos qué hacen en la clínica, justamente por estas fantasías o estas cosas que pensábamos. Si soy médico, cuál es mi especialidad, con qué tipo de pacientes trabajo, voy a la clínica y cuáles son mis labores diarias, si soy de servicio al paciente, si soy auxiliar de enfermería, enfermera jefe, del servicio de cocina, de aseo, no sé, lo que cada uno haga en la clínica, explicarles cómo es su día a día para que ellos puedan hacerse una idea más importante. Qué pena, más importante de su labor. También contarles que hay más personas que están trabajando y ayudando en nuestra ciudad y en la sociedad en general. Hay taxistas, hay personas de los domicilios, cajeros de los bancos o de los supermercados, cuidadores de niños y viejos, farmacias abiertas, restaurantes que nos están mandando los domicilios. Contarles que son muchas las personas que en este momento están saliendo de sus casas. Claro, se tiene la percepción que al salir de la casa es un riesgo mayor, pero que en la medida en la que hagamos y tengamos todas las medidas de protección, vamos a volver a casa y los vamos a seguir protegiendo a ellos. Entonces, con los más pequeñitos, les recomiendo la narrativa, los cuentos para ellos son muy importantes. Ahora en páginas por ejemplo de la UNICEF o de la Organización Mundial de la Salud, están sacando cuentos para leer con los niños más pequeños sobre el coronavirus, sobre el quedarse en casa, el lavado de manos, el tapabocas, etcétera. Y esto les viene muy bien a los más pequeñitos sobre todo, que puedan además después colorear, hacer laberintos, responder preguntas de lo que entendieron en el cuento y sentarse con ellos a hacer este tipo de actividades. Les da a ustedes también una noción de lo que ellos están pensando y de lo que ellos entendieron de la propia historia. Yo sé que hay algunas discrepancias o incomodidades con el tema de superpoderes y superhéroes, pero con los más chiquitos nos pueden ayudar. Contarles que cuando llegamos a la clínica nos ponemos unos guantes que nos protegen y tienen superpoderes de tocar mucho más las cosas, o las gafas que nos protegen y nos ayudan a tener una visión muchísimo más exacta de lo que está pasando. Eso para los niños en términos de cuento es supremamente importante, más o menos de los 5 años hacia abajo. Y explíquenle las cosas a los niños. Qué pena tantos ejemplos, yo soy muy de ejemplos, les conté que esta charla también estaba basada un poquito en las experiencias propias de los padres con sus hijos en el día a día. Una doctora me estaba contando que ella llegaba a su casa, o la primera vez llegó a su casa, se quitó también la ropa con la que llegó de la clínica y empezó a subir las escaleras para bañarse. Cuando sus hijos de 4 y 7 años la vieron subir las escaleras sin ropa para bañarse, pues se murieron de la risa y quisieron jugar a la lleva, a cogerla a pescar a mamá. Y mamá corrió muy rápido. Ella me decía, mira Juanita, es la primera vez que yo corro tan rápido para que mis hijos no me cojan. Y que me dejo y que hago que no me agarren en la lleva. Siempre me cogen, siempre me agarran, pero esta vez no quise que me cogieran. Y se volvió para ella un camino, mejor dicho, de correr, 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 correr por las escaleras, los niños que no podían coger a mamá, y hasta que pudo encerrarse en el baño y llegó al baño absolutamente angustiada. Ya después ella salió y les contó a los niños por qué era importante que dejaran que mamá llegara al baño del primer piso, se quitara la ropa, dejara su cartera, las llaves, los zapatos, etcétera, etcétera, subiera, se bañara y cuando terminara de bañarse empezaba la tarde con ellos. Y ahora los niños hasta le pusieron un nombre al cuarto y se lo decoraron y ya no volvieron a tener que ver cuando mamá llegaba a la casa. Cuando uno les explica a los niños, ellos
pueden entender y pueden saber cuál es su rol en ese momento. Ahora con los más grandes sí se van a dar cuenta, los más grandes van a tener muchísima más información y van a saber del riesgo que como trabajadores de la salud se puede correr o van a tener ideas del riesgo que se puede tener. Entonces, lo más importante es contarles cómo me estoy cuidando, llego a la clínica y cuál es mi rutina, cuáles son los elementos de protección personal que tengo, qué estoy haciendo para mitigar algún tipo de riesgo que pueda haber. Que ellos sepan que yo estoy completamente al tanto de lo que me cuida y de lo que necesito hacer para cuidarme y que ellos sepan que yo estoy siendo responsable con eso, que no solo yo, sino que mis compañeros de trabajo lo están siendo también y que siempre tengo en cuenta mi cuidado personal para protegerme a mí y proteger al resto. Cuéntenles que hemos aprendido lo importante en el cuidado y la protección personal. No somos el primer país que está pasando por esto. ¿Y qué nos ha hecho esto? Aprender de los otros, aprender de las otras experiencias, aprender del otro personal de salud que nos está contando cómo protegernos. Y hablen de esto con los más grandes. Para los más grandes, vuelvo y digo, es importante saber cómo se están protegiendo y lo que está en nuestras manos, lo que podemos, y pongo esto entre comillas, lo que podemos controlar. Hay cosas que se nos salen de las manos en este momento y en muchas otras situaciones de la vida. Tenemos que centrarnos ahora en lo que podemos controlar. Y eso se refiere justamente a lo que está escrito antes de esto y es a todos los elementos y a todas las protecciones que tenemos en el día a día. Háblenlas con sus hijos y cuéntenles lo que están haciendo diariamente por protegerse, que eso les va a dar seguridad. Y sin duda alguna, díganles a todos, independientemente de su edad, que siempre va a haber alguien que los va a cuidar. A los más pequeñitos, por supuesto, les da mucho más susto quedarse solos, sin su fuente de protección, como les dije al inicio, que son papá y mamá. Pero a los más grandes también les da miedo que papá o mamá falten. Ellos oyen que hay personas que tienen que ser hospitalizadas, que hay personas que están un poquito más malitas en las clínicas. Díganles que siempre va a haber alguien, un adulto que los va a cuidar, que ustedes están haciendo todo por protegerse, que ustedes están controlando todo lo que está controlado, que si eventualmente llegara, porque esto no se lo tienen que decir si no se los preguntan, pero si los preguntan, respóndanles con la verdad. ¿Tú te puedes enfermar? Sí, mi corazón, todos nos podemos enfermar. Todos eventualmente nos podemos enfermar. Estamos haciendo todo para cuidarnos. Pero si yo me llego a enfermar, va a haber alguien que te va a cuidar. Y yo voy a hacer todo por ponerme mejor y para volver a estar a tu lado. Entonces, para terminar, esto no es muy de la comunicación, es un poquito más de lo que he oído en el manejo de los niños y los adolescentes ahora que todos están en casa. Recuerden que las rutinas son muy importantes para los niños. Yo no conozco cada una de las casas de las personas que están conectadas en este momento, ni las dinámicas familiares de cada uno. Sé que cada uno está haciendo lo mejor que puede. Sé que hay algunos que han mandado a sus chiquitos a lugares, a fincas o lugares con sus padres fuera de la ciudad o que están quedándose en otros lados ustedes. Y todo esto es absolutamente valioso. Sé que hay días en donde las labores se incrementaron, donde los niños tienen clases virtuales que generan sin duda alguna un esfuerzo adicional, que los padres siguen trabajando, que hay que cocinar, que hay que hacer aseo, que hay que hacer un montón de cosas más. Los invito en este momento a parar, a revisar lo que fue este mes y a evaluar si hay algo que se pueda modificar. Si no y si les ha funcionado, adelante. Pero si hay algo que se puede modificar, este es el momento. No se olviden de las rutinas. El sueño para los niños es supremamente importante. La alimentación a las horas que son, a las horas que es también muy importante. Hay que mostrarles y explicarles a los niños y jóvenes que hay momentos para todo. Hay momentos para estudiar, para dormir o para descansar, para jugar, incluso para no hacer nada. Pero intenten a la posibilidad de cada uno hacerles unas rutinas a los niños y a los jóvenes porque, bueno, aquí son dos cosas. Lo primero es que los niños pequeños no se autorregulan fácilmente, es decir, que necesitan a un adulto que los ayude. Y puede que no sigan una actividad por un periodo largo de tiempo. Un chiquito de 6 años no le pueden decir, mi amor, termina esta tarea tú solito 1 hora y yo ya vuelvo. Seguramente van a necesitar la presencia de un adulto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños algún día van a volver al colegio y se van a volver a enfrentar al salón de clases, donde es necesario prestar atención, seguir normas,
Por eso necesitamos seguir este proceso, para que ellos puedan, en la medida en la que esto pues vaya pasando, que no sabemos cuándo es, pero que vayan pudiendo volver a su hábito por esas rutinas que les reforzamos en la casa. Ojo con el manejo de las redes sociales. Las redes sociales tienen una edad permitida y por eso nos preguntan las edades cuando nos vamos a registrar. No solo las redes sociales, los videojuegos, las películas, tienen una edad. Y esas edades no son porque sí, esas edades fue porque alguien estudió el sistema psíquico de los niños y determinó cuándo están preparados para estar en la red social o estar viendo ese juego, ese videojuego o esa película. Intenten en este momento seguir ese tipo de recomendaciones, porque ahora que los niños tienen tanto estímulo, necesitamos también proteger esa salud mental y para lo que ellos están o no preparados para ver en estos momentos. Y sigan las reglas en casa. Ahora, bueno, ahora puede haber reglas nuevas, ¿cierto? Ahora puede haber unas reglas diferentes. Hay cosas que damos por sentado. Yo los invito a que no lo den por sentado y más bien lo comuniquen. Con esto no quiere decir que todos se lo tengan que preguntar a los niños, a qué horas te quieres acostar, mi amor, ven, ¿qué te parece si hoy almorzamos arroz con pollo y no hamburguesa? No quiero decir eso. Quiero decir que ahora las cosas han cambiado y que si de pronto en la cabeza de los papás estaba que el niño tendiera la cama todos los días, pero normalmente no la atiende porque sale de afán para el colegio todos los días, ahí se va a crear un choque. Entonces, siéntense con los niños, pongan cómo van a vivir este tiempo, cuáles van a ser las reglas específicas de este tiempo y empiecen a seguirlas y empiecen a conversarlo. No den nada por sentado. Hay veces queremos, sentimos y pensamos cosas, pero el otro no tiene una bolita mágica para saber esas cosas que estamos pensando o deseando. Entonces, comuniquémonos y sentémonos en la casa a ver cómo va a seguir, cómo van a seguir estos días. Pregúntense ustedes mismos qué le quieren regalar a sus hijos durante esta cuarentena. Esa es una pregunta que yo le hago mucho a los papás. ¿Qué le quieres regalar a tu hijo de este momento? ¿Quieres que tu hijo salga de aquí un poquito más ordenado? ¿Quieres que salga un poquito con la comunicación más abierta? No sé, no sé. Cada uno de nosotros tiene unos valores, unas percepciones y unos proyectos de vida diferentes, pero piensen ustedes qué le quieren regalar a sus hijos, porque esta en este momento es un reto bien grande, tanto para nosotros como adultos como para ellos como niños, pero es un reto que nos va a enseñar y es un reto que nos va a permitir llenar nuestra mochila de herramientas para cuando se enfrenten a una adversidad puedan ellos recordar qué les sirvió en este momento, qué les regalaron sus cuidadores y cómo pueden enfrentarse nuevamente a una dificultad. Entonces, ¿qué les van a regalar a sus hijos en esta cuarentena? Ya para terminar, dije media hora, voy 39 minutos, pero les queríamos regalar estos dibujos que hicieron los niños de oncología pediátrica en la clínica. Estos dibujos van para el equipo médico, para las enfermeras jefes, para las auxiliares, terapeutas, para el servicio al paciente, para los camilleros, el personal de aseo, el personal de seguridad, el personal de cocina, los administrativos, el soporte de tecnología y todas las áreas de soporte a la operación de las clínicas. Gracias por todo lo que están haciendo por las personas que los necesitan en este momento y gracias por cuidarse ustedes mismos para poder llegar a sus casas y estar con sus pequeños o con sus más grandecitos hijos. Entonces, escuchemos a los niños, validemos, sobre todo validemos las emociones y los pensamientos que tengan, contengámoslos, respondámosles de forma clara y de acuerdo a sus edades, expliquémosles las cosas que están pasando, reforcemos en ellos esas buenas conductas que están teniendo para sobrepasar esta situación y sobre todo agradezcámosles porque están siendo una parte clave para protegerse ellos mismos, pero sobre todo también para proteger al resto de personas. Este dibujo, el primero lo hizo Nicolás, es un chiquito que tiene 6 años. El segundo lo hizo María Paula, una niña de 8 años. Dios te está usando para sanar, ánimo. Y el último lo hizo Juan Esteban, que tiene 15 años. Dice, gracias por ser los ángeles que luchan y salvan vidas en la tierra. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por prestar esta atención durante 40 minutos en la tarde del martes. Los invito a conectarse en 8 días. Como dijo la jefe Adriana al principio de esta charla, recibimos también sus comentarios o sus opiniones
o sus recomendaciones para charlas futuras de temas que les puedan parecer valiosos para que toquemos en este espacio. Vamos a dar entonces unos minuticos de preguntas por si alguno quisiera hacer eh, alguna conversación. Sí, no podemos hacer la charla con nuestra cara porque por el sistema no nos lo permite. Bueno, vamos a dar unos segunditos por si alguien nos quiere hacer alguna pregunta. Aquí nos llegó una preguntita. Ah, no, un agradecimiento. Gracias a ustedes por haber estado aquí presentes en la charla. Me está diciendo aquí la jefe Adriana que en 8 días se van a conectar los psiquiatras en una mesa redonda, en un estilo de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren, tal vez también será a las 3 de la tarde en 8 días para que vayan pensando qué preguntas puedan ser valiosas para hacerle a este grupo de profesionales que nos va a estar acompañando. Me llegó aquí una pregunta. Bueno, entonces miren, la pregunta es, no hemos visto cuántos pacientes COVID positivos atiende la clínica en pisos y en UCI. ¿Es malo saberlo? Eh, yo no creo que sea malo saberlo, definitivamente. Creo que hay dos razones por las que uno puede querer saber o o por como la expectativa de cuántas personas ya tenemos en la clínica o por encontrar la forma que si nos van a pedir una interconsulta o una revisión, podamos estar más preparados, podamos estar más atentos para la atención. Entonces, yo no creo que sea malo saberlo, creo que pensemos por qué queremos saberlo y qué vamos a hacer con esa información que nos den. Hay veces nos dan información y quedamos un poco más angustiados con la respuesta. Entonces, al saber por qué quiero saber o al pensar en por qué quiero saber, entiendo el qué voy a hacer con esa información y cómo la voy a usar para no angustiarme más, sino de pronto poder encontrar un poco de tranquilidad. Estas respuestas de cuántos pacientes, etcétera, las puede dar la doctora Yasmín en la reunión de los jueves que está haciendo todos los jueves a las 7:30 de la mañana, actualizándonos un poco en las directrices y las cosas nuevas que van surgiendo sobre el COVID-19. Eh, Muchas gracias, doctora. Gestión de las emociones propias en casa. Esa me parece una pregunta supremamente importante. De hecho, podemos abarcar ese tema en alguna de nuestras charlas siguientes. Sé que tal vez no en 8 días, sino en 15, es probable que tengamos una charla de primeros auxilios psicológicos, entonces podremos hablar también, pienso que de esas emociones propias, cómo las gestionamos, eh, cómo las gestionamos. Ese es un tema bien importante que nos da para otra charla bien larga. Estoy recibiendo muchos agradecimientos, sobre todo les agradezco a ustedes enormemente por haberse conectado y por ver estos espacios como algo valioso. Voy a dar de pronto unos segunditos más por si hay alguien que tiene una pregunta y si no, ya nos podemos despedir. Mil gracias por estos 45 minutos de atención. Les mando un abrazo a todos desde la distancia con toda mi energía y mi agradecimiento por todo lo que están haciendo ahora mismo. Llévenles esa seguridad a sus niños, que con toda la seguridad lo están haciendo muy bien, lo están haciendo con todo el amor de padres y eso es lo primordial.
Esta charla va a quedar grabada, va a quedar montada en el link que tenemos todos en nuestros computadores de código Zafiro para para cuando puedan revisarlo nuevamente. Bueno, antes ya me estaba despidiendo, me acaba de llegar una pregunta. El manejo del adolescente cuando no hay espacio para el respeto. Esto es supremamente importante porque además tenemos que tener en cuenta que veníamos con una relación previa con los niños y los jóvenes. Y los niños y los jóvenes venían también con unas características de personalidad, con un tipo de carácter previo a que todo esto empezara. Seguramente ese respeto o ese mal genio o esa irritabilidad de los jóvenes podía venir de antes. Pensemos cómo lo estábamos manejando antes. Si antes estábamos haciendo algo que nos ayudaran para el manejo de ese joven en ese momento que está siendo un poquito más irrespetuoso. Si lo veníamos haciendo y nos funcionó, empecemos a pensar ahora cómo podemos modificarlo, pero seguir teniendo esa herramienta. Por ejemplo, estaba asistiendo a una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra, o estaba haciendo este tipo de deporte, o estaba haciendo este tipo de actividad que lo estaba ayudando a canalizar o a trabajar en eso que estábamos trabajando. Si se puede modificar y seguir haciendo, es clave que lo sigan haciendo. Ahora, si el irrespeto surgió en este periodo de tiempo o es un poco más el encierro o los cambios que se han presentado y que a los adolescentes les están costando tanto en estos momentos, busquen ayuda. Busquen ayuda. Yo estoy completamente disponible también para poder ayudar a sus niños y a sus jóvenes o a poderme reunir con ustedes de manera un poco más privada y buscar herramientas para que encontremos estrategias para que a cada uno les sirvan en sus espacios y en sus casas y dirigiendo un poquito más las acciones a lo que necesiten ustedes en casa. Entonces, con toda tranquilidad, escríbanme, contáctenme y yo los acompaño también para el manejo de los niños y los jóvenes ahora en este momento. Ahora sí, ya podemos terminar. Les dejo un agradecimiento total por esta presencia y esta compañía. Que tengan una muy linda tarde y quedamos pendientes para conectarnos en 8 días. Muchas gracias.